hermano que a continuación viene su hermano Jesús Martínez, Jesse. Ya ayer lo presentamos, para los que no lo conocen, pues su hermano pues viene de la ciudad de Fort Worth, ¿verdad? Y cuando le quito el tiempo, hermano, si no va a decir hermano Clemente y el hermano que no le presenté a ellos, es que esos dos muchos, Dios los bendiga. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga y permítanme rápidamente extender nuevamente mi agradecimiento a la congregación y a mi hermano Arsenio, ¿verdad?, que hizo la invitación a este servidor para participar de esta actividad. En verdad ha sido un privilegio para mí poder estar entre ustedes, conocer nuevos hermanos, y aunque tal vez no vaya a recordar los nombres de los que me lo dijeron, pero cara sí me llevo y espero volver nuevamente en otra ocasión, necesariamente para el otro año, pero que pueda mirar, si no las mismas caras, que sean nuevas caras. Y en el amor del Señor les recomiendo, mis hermanos, o los encomiendo a que siempre guarden esa santidad en la adoración, como mencionaba nuestro hermano David. Ese es un tema que, mis hermanos, se necesita oír en la iglesia del Señor, la importancia de la iglesia, porque el cristiano está menospreciando este lugar al cual hemos sido añadidos por el Señor. Hechos 2:47. Así es que, como él dijo, ¿verdad?, decía el hermano Jesús ayer, bueno, no necesariamente que decía yo. Recuerden, mis hermanos, en cuanto a la santidad, Habacuc capítulo 2 y el versículo 20 dice: callad toda la tierra delante de él. ¿Por qué? Porque Jehová está en su santo templo. Decía nuestro hermano hace un momento, ¿verdad?, ahí en 1 Corintios 14 y el versículo 40, hacer todo en orden, y es lo que tenemos que nosotros hacer, tener que reconocer que cuando estamos en estas reuniones, no estamos, mis hermanos, para entretenernos, estamos para glorificar a nuestro Dios. Entre la iglesia del Señor se ha estado adoptando la mentalidad, no es mi tema, sean pacientes, ahorita acabo pronto, ¿verdad? Sé que tienen hambre, pero es que es algo crítico. Nuestro hermano hablaba de ese tema tan importante que es la iglesia. La mentalidad de la iglesia ahora ha estado llegando a pensar que la reunión de la iglesia es algo social, donde se viene a estar a gusto, donde se viene a relajar. Y esto es lo que muchas de las iglesias de aquí de América, de Estados Unidos, están adoptando y se están infiltrando en la iglesia del Señor de habla hispana. Este no es un lugar social. Si usted quiere platicar, si usted quiere comer, vaya, hágalo allá afuera. Ahorita es tiempo que la iglesia se reúne para adorar a Dios. Note la diferencia que se hace allí en Hechos capítulo 2, versículos 42 y 46. En el 42 dice que perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones, que consiste en la adoración. En el 46 dice que comían el pan con sencillez en las casas. Esa era la armonía, esa era la comunión, pero se hacía en las casas, no en el tiempo de adoración. Así es que les animo, mis hermanos, a que seamos celosos de la doctrina del Señor y guardemos la santidad y la reverencia delante de nuestro Dios cuando nos reunimos como iglesia. Así es que vamos a entrar a nuestro tema de esta mañana, el tema que se asignaba a su servidor para esta ocasión, mis hermanos. Lo vamos a tomar de allí del Evangelio según Lucas, en el capítulo 24, versículos del 44 hasta el 48, donde recuerden nuevamente, mis hermanos, en esta ocasión el Señor Jesucristo está para ascender, está dando ya las últimas encomiendas a sus discípulos, y les dice de la siguiente manera, Lucas capítulo 24, versículos del 44 en adelante: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase, dice, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice: y vosotros sois testigos de esto. Mis hermanos, muchas de las veces usted y yo queremos abarcar mucho en esta vida, queremos dar largos pasos. Incluso, mis hermanos, cuando éramos jóvenes, aquellos que todavía tratamos de recordar cuando teníamos esa infancia, queríamos acabarnos el mundo. Ustedes jóvenes se sienten con una gran energía y quieren abarcarlo todo. Pero déjenme decirles que es necesario que en varias ocasiones tomemos una pausa
para saber usar o utilizar esas energías, porque si no, vamos a desperdiciar el tiempo. Necesitamos enfocar nuestra energía a algo positivo, pero muchas de las veces, incluso como adultos, también hacemos lo mismo. Queremos abarcar tanto y al último terminamos sin hacer nada. En esta ocasión el Señor Jesucristo, noten, le está diciendo ahora a sus discípulos algo bien importante. Ustedes lo que van a hacer ahora es de suma importancia. Se relaciona con la salvación del hombre. Por tanto, lo que van a empezar a hacer es, vayan y anuncien que para que ellos puedan beneficiarse de lo que yo les voy a dar, tienen que reconocer su condición en la que se encuentran. 2 palabras mencionando en nuestro título, ¿verdad? Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y cuando les digo, mis hermanos, que queremos avanzar y no hacemos nada, es porque les decía el día de ayer, mis hermanos, muchas de las veces, nótese, prestemos atención, cómo es que ahora ya en las predicaciones ya no se hace un relato de la predicación del Evangelio. Ahora nomás se le encomienda, se le recomienda a las personas que se bauticen. Cuando usted y yo miramos en el libro de los Hechos, miramos desde el capítulo 2, mis hermanos, hasta el capítulo 8, e incluso podemos llegar hasta cuando la iglesia fue establecida en Galacia. Pablo predicaba el Evangelio y hacía un recuento de la historia, ¿no es cierto? Ahora ya mochamos el Evangelio, cortamos el Evangelio y queremos que la persona venga nomás a mojarse. Es necesario volver otra vez a las Escrituras y explicar lo que es el Evangelio para poder hacer lo que el Señor ahora le está encomendando a sus discípulos, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y es interesante, mis hermanos, cuando usted y yo consideramos el versículo allí, en el versículo 46 con especialidad, el Señor le dice nuevamente a sus discípulos y les dijo: así está escrito, y así era necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Y luego note el 47, y que se predicase. Que se predicase en su nombre. Y es que, mis hermanos, sin predicación no va a haber arrepentimiento. Sin predicación no va a haber arrepentimiento. Se ha hecho una encuesta, mis hermanos, que en la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la membresía, mis hermanos, ahora consiste de familiares. Esto es, que ahora, mis hermanos, matrimonios están reproduciéndose, ¿verdad? Y es algo bueno. Y de ellos vienen a obedecer supuestamente el Evangelio, pero puesto que crecieron en la iglesia, ya todo lo que le hacen a estas jóvenes, a estas parejas, es meterlos a la hoga porque ya oyeron toda la doctrina. Dicen ellos: ahora ya nomás te queda bautizarte. Pero el inconverso, eso es, los que están allá afuera, no están siendo expuestos al Evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia no está predicando el Evangelio. Y si no hay predicación del Evangelio, ¿cómo va a haber arrepentimiento? Mis hermanos, cuando usted y yo leemos allí en Romanos capítulo 10, el versículo 14 y el versículo 15, dice: ¿cómo invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas. Note otra vez esto. Queremos que el mundo venga a la obediencia del Evangelio, pero sin decir nada. Queremos que nuestros edificios donde se reúne la iglesia se llene sin decir nada. Queremos que el pecador se convenza de que tiene que venir a obedecer el Evangelio sin usted y yo decir nada. El Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: así estaba escrito y así era necesario. Y ahora ustedes tienen la responsabilidad y el privilegio, note esto, el privilegio de ir y predicar en mi nombre. Dijo allí en Mateo capítulo 28 y el versículo 18, ¿no es cierto? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo les cedo esa autoridad. Ir y hacer discípulos. Note esto. Vayan. Pero no esperen a que vengan ustedes. Vayan. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero note lo que tenemos que hacer. Marcos capítulo 16 y el versículo 15: id y predicad el Evangelio. Si se va en carro y quiere caminar 5 cuadras, hágalo, pero necesitamos ir. Necesitamos predicar el Evangelio. Sin el Evangelio, mis hermanos, no puede haber arrepentimiento. Porque en el Evangelio, si usted recuerda y es cristiano, si usted recuerda cuando se nos presentó el Evangelio, cuando nos vimos delante de esa cruz, usted y yo nos dimos cuenta de algo: que éramos unos miserables,
que no merecíamos la salvación. Isaías capítulo 53. Lo puede leer todo, pero con énfasis en el versículo 4 y 5. Herido, crucificado, azotado, despreciado, y allí encontramos a usted y a mí. Por nosotros, por nosotros, por nosotros y por nosotros. Cuando yo me miro delante de esa cruz, me doy cuenta que yo necesito esa salvación. Si no predicamos a Cristo, ¿cómo se va a dar cuenta el pecador? Romanos capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. El apóstol Pablo, mis hermanos, le hace saber ahora a los gentiles junto con los judíos que pues somos mejores que ellos. De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Porque escrito está, no hay justo ni aún uno. Y es que la persona religiosa, mis hermanos, cuando se mira al nivel de los demás, siempre se va a mirar bien. Pero no es hasta que usted y yo le presentamos la cruz que ellos se dan cuenta, como usted y yo nos dimos cuenta, de que yo no soy mejor que Pablito, que yo no soy mejor que Carlitos, porque delante de la cruz estamos en la misma necesidad. Cuando usted y yo leemos Filipenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo al hablar desde el versículo 4 hasta el versículo 10, habla acerca de la gran necesidad que él tuvo de Cristo. E incluso hizo a un lado, mis hermanos, su judaísmo para poder postrarse ante los pies de Jesucristo. Pero no fue hasta que encontró al Señor, o se encontró delante del Señor. Necesitamos predicar, mis hermanos, al hombre. Romanos capítulo 5 y el versículo 12, el apóstol Pablo vuelve a decir, le vuelve a recordar al hombre, porque de la manera que el pecado entró al mundo por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay un justo. Cuando el hombre religioso empieza a decir, sí, pero yo no soy tan malo que mi vecino, Cristo le dice, pero necesitas salvación, al igual que tu vecino. Todos necesitamos de la salvación. Todos necesitamos de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque si yo hubiera sido justo, el Señor no viene. Si yo no hubiera sido tan malo, el Señor no viene. Pero Juan capítulo 3, versículo 16 nos hace saber a usted y a mí que Dios amó ¿a quién? Al mundo. Al mundo. Eso es, al hombre, no necesariamente el globo terrestre. Amó tanto al hombre que dio lo mejor de él, a su Hijo unigénito, para que todo, otra vez, haciendo referencia a todos en general, para que todo aquel que en él creyere no se perdiera, mas tuviera un acceso a la vida eterna. De manera que allí están incluidos todos. Todo aquel que no está en Cristo está fuera de él. Y no es hasta que se mira delante de Dios que entonces tiene la oportunidad de reconocerlo. ¿Recuerdan Hechos capítulo 9? La condición de Saulo. ¿Cómo es que en el camino a Damasco, mis hermanos, se encuentra delante del Señor? Y le dice el Señor Jesucristo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, pues dime qué debo de hacer. Entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Es interesante, mis hermanos, en esos versículos, cómo es que usted y yo vemos la oportunidad del Señor Jesucristo hacer lo que el mundo denominacionalista dice. Ellos dicen, pide a Cristo que venga, entre a tu corazón y vas a ser salvo. Tus pecados serán limpios. Bajando del trono a nuestro Señor nuevamente, Él ya ascendió. Hebreos capítulo 1 y el versículo 3, está a la diestra del Padre, cumplió su obra. Ya no necesita venir, ahora el hombre necesita ir a Él. Le dice ahora allí a Saulo, cuando Saulo hace la pregunta, ¿y ahora qué hago, Señor? Saulo, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. No le contestó, Saulo, nada tienes que hacer. Yo todo lo he hecho por ti en la cruz. Todo lo que tienes que hacer es creer. ¿No creen que fue el punto perfecto, el día perfecto, la ocasión perfecta para que el Señor rectificara y aprobara lo que los denominacionalistas dicen? Era el momento perfecto. El mismo Señor, con toda la autoridad, le pudo haber dicho a Saulo, no hagas nada, Saulo. Yo lo hice todo por ti en la cruz, mas sin embargo le dijo, entra y se te va a decir lo que tienes que hacer. Hechos capítulo 22, el versículo 16, Pablo relatando su conversión, finalmente dice, cuando Ananías le ha predicado el evangelio, dice entonces a la conclusión, ¿verdad? Ahora pues, Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Pero no es hasta que se encuentra con Cristo